Te haré una pregunta. ¿Has presenciado alguna vez un material extraño? Uno lo suficientemente trascendental en ti como para que lo recuerdes incluso años después de haberlo vivido. Un vídeo, un dibujo, un juego, lo que sea. Pero cuando quieres volver a eso, por curiosidad, nostalgia o para simplemente saber si no estabas loco, ese algo ya no estaba ahí. Como si el tiempo se lo hubiese tragado, y tú fueras el único o la única en dar fe de su existencia. Bueno, creo que recientemente me tocó vivir algo similar. Se trata de un videojuego, un agrón del primer Sonic. Uno que, desde lo que me sucedió, no he vuelto a encontrar en páginas de ROMs. Uno que, me hizo vivir una experiencia cuanto menos curiosa. Verás. Hace un par de días me encontraba indagando en páginas viejas de ROMs y agroms de la Sega Genesis. Como jugador veterano, puedo decir que en cuanto a agroms hay mucho de dónde escoger. Buenos hacks, malos hacks. Hacks raros. Había encontrado una ROM original de Castle of Axolution starring Mickey Mouse, mi intención era probarla en el emulador Gens, pero cuando estaba a punto de descargar la ROM, el rabillo de mi ojo logró divisar una imagen de portada de entre las ROMs recomendadas que estaban inferior a mi descarga, una imagen de la pantalla de título de Sonic 1. Lo que capturó mi atención, fue que si bien el anillo alado en el que Sonic sale haciendo su icónica pose, estaba vacío. En pocas palabras, era la pantalla de título, pero sin Sonic. El nombre de este agrom era cuanto menos peculiar, The Labyrinth. Supuse que era una de esas agroms de terror, pero capturó lo suficientemente mi atención como para querer probarla, predispuesto a que sería un agrom de horror y que habría uno que otro screamer para sacar un susto barato. Así que la descargué y descomprimí, para así ponerla a andar en el Gens. El juego inició como de costumbre, tanto que solo diré que fue decepcionante ver que en la pantalla de título Sonic no estaba ausente, es más, solo parecía una ROM común y corriente del Sonic 1. Y solo reafirmaba más mi idea al ver que los niveles, no solo parecían ser los mismos, sino que además iban en el mismo orden, misma estética, sin cambio alguno. Green Hill, Marvel, Spring Yard, todos iguales. Estaba dispuesto a cerrar este agrom y eliminarlo, que para este punto ya estaba seguro que solo era una ROM más, pero me dije, llegué hasta la mitad del juego, son 3 niveles más, lo acabaré para pasar el rato. Y así fue, tras acabar con el jefe de Spring Yard, estaba dispuesto a pasar por el tortuoso Labyrinth. Pero entonces fue que los cambios sucedieron. Se mostró el nombre del nivel como normalmente sucede, este se apartó para dar paso al nivel, pero la música estaba ausente, al igual que el agua, y que los enemigos. Y que Sonic. Era como haber entrado a una prueba de diseño, sin poder interactuar con nada. Curiosamente, el HUD sí estaba presente, y tenía mi puntaje de los previos niveles, al igual que el contador del tiempo corriendo, obviamente sin rings. Qué frustrante, el primer cambio de este agrom era un aburrimiento, pensé. De todos modos, decidí no cerrarlo aún, pude hacerlo, pude simplemente pensar que eso era todo lo interesante que esto tenía para ofrecer, pero algo en mí me decía que había algo después del Labyrinth. Así que esperé, y esperé, hasta que el tiempo del nivel llegara a su límite lentamente. Cuando el temporizador llegó a su límite, o sea los 9 minutos, Sonic apareció. Me sobresalté por un momento, esperaba la pantalla de Time Up y el posterior reinicio del nivel. Me tomó un par de segundos darme cuenta de que podía mover a Sonic, y de que, el tiempo realmente no se había detenido en los 9 minutos. El temporizador seguía parpadeando en rojo pero seguía corriendo, como si ese límite jamás hubiera existido. Decidí entonces pasar el nivel, que cabe aclarar, seguía vacío prácticamente. Sin anillos, sin enemigos, sin agua, solo Sonic. Al llegar el final del nivel, el panel de meta tampoco se encontraba ahí, lo que hizo imposible terminar el acto 1. Lo que curiosamente sí había, era un texto escrito con la tipografía del juego que decía, sin salida. Supuse que tendría que buscarla en ese caso, que el creador del agrom había alterado la estructura del nivel. Pero no había. No sé cuántas veces pasé por el inicio del nivel buscando algo, ni por la mitad del nivel, ni al final, pero fueron las suficientes como para que el contador indicara que habían pasado 30 minutos. Entonces, y justo entonces, Sonic se detuvo en seco, y un horrible ruido blanco salió de las bocinas de mi computador. Odio admitirlo, pero me hizo dar un pequeño brinco sobre mi silla. El ruido blanco se cortó abruptamente al igual que la pantalla se iba a negro. Al cabo de unos segundos, un texto, con la misma tipografía del Game Over y el Time Up, apareció en esa pantalla negra. Solo decía, no pudiste escapar.
Y la pantalla volvió a negro, y así se quedó, no hubo reinicio del nivel, ni siquiera de la pantalla de título, solo una pantalla en negro. Decidí cerrar la ROM con el emulador, y me quedé pensando. ¿Realmente había forma de pasar? ¿Yo hice algo incorrecto? La curiosidad me ganó lo suficiente como para reabrir la ROM en el Gens. Pero en lugar del inicio del juego como en la anterior partida, arrojó directamente el mensaje: no pudiste escapar. Creo que perdí la cuenta de veces que intenté volver a jugar, que leí ese mensaje: no pudiste escapar. Rendido, cerré la ROM y la eliminé junto a su archivo ejecutable. Quise acostarme, olvidarme el tema de esta ROM y dormir, al fin y al cabo era ya muy tarde, alrededor de las 2 de la mañana. Pero no podía dejar de pensar en ese texto: no pudiste escapar. Así que, y aunque ya no jugaría la ROM, decidí jugar al Sonic 1 original, ya que tenía la ROM original en mi computador. Quería poder pasar Labyrinth Zone, sentía que así estaría más tranquilo, sentía que debía hacerlo, así que me senté y me dispuse a jugar. Abrí el emulador, y puse a correr la ROM, listo para pasar Sonic 1 una vez más, listo para pasar Labyrinth Zone, pero al iniciar la ROM en el emulador lo único que pude leer fue: no pudiste escapar.